Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Es hora de adorarle. ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. oh, tú
ofrenda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Queridos hermanos, estamos terminando este año y quiero decirles algunas cosas rápidamente. Hay algunos hermanos que pudieron salir de vacaciones, algunos están cerca, parando de sus actividades diarias y otros con algunos kilómetros, así que oramos por ellos. Pero en esta mañana decirles también que estamos orando por toda la familia Fernández. Lucía, por un tratamiento la tuvieron que internar, se pesca el COVID en la internación, que obviamente se da cuenta días después, y eso hace de que quedó contagiada su mamá, Blanca, que tiene COVID positivo también, le dio positivo el hisopado, así que están uno en cada dormitorio, separados, y en el otro dormitorio, en el tercero, está Miguel. Miguel ya le hicieron el hisopado, se están esperando los resultados, pero ya lo están tratando como si él lo tuviera, así que los médicos están detrás de él. Luis, el esposo de Lucía, es el que por ahora no presenta ningún síntoma y los está guiando, ayudando, y oramos por ellos. Sé que hay vecinos que se han comportado muy bien y también estamos atentos como iglesia para cualquier ayuda que necesiten en estos días. Y oramos también por la familia Segovia, por Betiana, por Ludmila, por Lautaro, por este tiempo de duelo, para que el Señor los fortalezca. Y oramos también por ambas familias, tanto de Fabián como de Betiana. Oramos por Daniel Díaz, el hijo de nuestro obrero en el Bolsón, que el lunes será intervenido para sacarle un catéter que viene sufriendo, salió una piedrita en un riñón y eso lo tiene pobre con mucho dolor. Así que ahora empieza ya a avanzar con todo el tratamiento. Y él agradeció al Señor y pidió oración y yo la transmito. Oramos también por el hermano Kilayan, que está en su casa, deseando que el Señor lo fortalezca antes de que sea internado otra vez para su tratamiento. Oramos por el hermano Juanchi, que va a estar hoy en nuestro culto presencial. Él viene de la zona del Colorado, la iglesia bautista del Colorado allá en Formosa, y oramos por él. Él está haciendo un tratamiento oncológico aquí y lo está acompañando su esposa. Oramos por Marta, la mamá de Marcela. Oramos por Olga Zaposnik, que también está con un proceso de tratamiento del cáncer tumoral. Y oramos por cada uno de los hermanos que están en necesidad. Pero ayer nos llegó la noticia de que el hermano Mario fue internado, está en terapia intensiva, y ayer, parece que o anteayer, le pudieron solucionar el problema de un stent que estaba tapado, y parece que el lunes le hacen otra operación más, así que la familia pidió oración. Así que esto le menciono, si me olvido de algún nombre les pido disculpas, pero estamos orando y avisamos en los grupos, intercediendo unos por otros. Decirles también que el Hogar El Alba finalmente reunió 1.200, casi 85 juguetes. De esos 1.285 juguetes, nosotros donamos 275. Y fueron para el hogar, para los barrios de alrededor, y ayudaron a 2 comedores más de 2 proyectos que no son de ellos, pero que tienen vinculación, que tenían criaturas y no tenían juguetes. Gracias a Dios que se juntaron más y pudieron ayudar. El director sigue con esto y nos pide colaboración. Hay otros grupos, otras iglesias trabajando. Necesitamos una meta. El hogar necesita reunir 947 juguetes. Rápidamente les digo, después los pasamos por WhatsApp. Para niños hasta 5 años,
Para nenas, 215 juguetes y para varones, 180. Y para niños de 6 a 12 años, para nenas, 288 juguetes y para nenes, 264. Vamos a abrir esto. Ustedes vayan, si alguien tiene algún juguete, le quedó algo, alguno mejor no pudo donar ahora para Navidad, pero tiene juguetes, pueden ser nuevos o usados en buen estado. No traigan usados en mal estado porque no los enviamos directamente. Buenos o usados que funcionen en buen estado, entonces los llevamos. Si les quedó algo de ropa, como ya me han preguntado, mucho ya hemos llevado ahora, pero si les quedó algo de ropita para los chicos, tráigala también con los juguetes que nosotros la llevamos al hogar, que siempre se necesita. Si hubiera algo de calzado, siempre se necesita. Hermanos queridos, permítanme tener una oración, permítanme saludarles en nombre de la iglesia, en nombre del ministerio pastoral y también en nombre de mi familia. Y decirles que los extrañamos, nos extrañamos mutuamente y que anhelamos el momento en que podamos estar todos juntos en la casa del Señor, alabando al Señor y proclamando su nombre. Señor, gracias porque nos has acompañado hasta aquí. Ebenezer, dice la palabra de Dios, que significa piedra de ayuda. Y el escritor sagrado añadió, hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias, Señor. No olvidamos ninguno de tus beneficios. Te bendecimos con nuestro corazón, con nuestro ser, con toda la fuerza de nuestro corazón. Y te decimos, gracias, Señor, por la esperanza eterna que tenemos en ti. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de conocer el Evangelio, la buena noticia de Dios, que Cristo vino al mundo para morir por los pecadores. Gracias porque siendo pecadores, siendo yo mismo un pecador, merecedor no del cielo, sino del infierno, del castigo por mis pecados, porque la paga del pecado es la muerte espiritual, la muerte eterna. Tú enviaste a Jesucristo. Gracias porque he podido entender, porque he podido conocerte. Gracias porque he creído en ti de todo corazón. Gracias porque puedo decirte en esta mañana, no merezco tu salvación, pero tu salvación y tu amor es tan grande para mi vida, para nuestras vidas. Que cada uno de los que está orando haga propia esta oración. Y Señor, si está escuchando a alguien que no te tiene, que en este momento, en este día, en este final del año 2020, pueda tener la bendición más grande de su vida, de su historia, y decirte, Señor, perdóname, límpiame. Creo que moriste en la cruz por mí, para salvarme. Te entrego mi vida. Oh Señor, que te lo diga ahora orando. Y tu palabra dice que tú recibes con brazos abiertos al penitente. Le das perdón, le das salvación y le das vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Y por último, el despedirnos. Al ser agradecidos, oramos porque en esta semana hay una tensión en el país. No solamente por todo este tema de las vacunas, para que tú guíes a las autoridades sanitarias a hacer lo que conviene, lo mejor para la población, sino también, Señor, te pedimos que el tratamiento de la ley del aborto, que será llevado a cabo este martes, tú guíes eso, Señor. Sabemos cuál es tu voluntad, sabemos lo que creemos nosotros. Tú eres un dador de vida, un Señor dador de vida. Oh Señor, ayúdanos para que con nuestro testimonio podamos ayudar siempre a las dos vidas. Y nuestro pedido es, Señor, en esta mañana, que tú intervengas en los corazones y en las mentes de los senadores, que no voten porque sus partidos le dicen que tienen que votar algo, que vote cada uno, Señor, en responsabilidad individual delante de ti, conforme a tu guía, conforme a tu voluntad, para que tu nombre sea honrado y glorificado, para que tu nombre, Señor, sea puesto muy en alto y para que comience un tiempo, ya que cambiamos de año y damos vuelta una página, de temor reverencial de tu persona, de sed y de hambre de tu palabra en la Argentina, en el país y especialmente en Buenos Aires,
Que muchas familias te conozcan, Señor. Muchas familias humildes te conozcan y que el Evangelio se extienda hasta la casa del César, es decir, hasta los gobernantes, hasta los que están en eminencia, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Señor, pon tu mano sobre el Poder Judicial. Necesitamos una justicia que no se vaya ni a izquierda ni a derecha, una justicia, Señor, recta delante de ti, ya que tú eres el juez justo y todos deberemos dar cuenta delante de ti en el día postrero. Señor, que funcione una justicia justa, valga la redundancia, en todos los niveles, nacionales, provinciales, municipales, y que cada habitante, Señor, te busque, porque la grandeza y la pureza de una nación no solamente se hace arriba de la escalera, también se hace abajo. Oh Señor, te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestras familias, te pedimos para que el testimonio de tu palabra corra y penetre los corazones por tu Espíritu, para salvación y para transformación del país. Señor, no solamente pedimos que esta ley no salga, no queremos enemistarnos con nadie, presentamos nuestras convicciones, pero te pedimos, Señor, que un espíritu no de grieta, todo lo contrario, un espíritu de acercamiento, de bondad, de no revancha, de no pelea, inunde el país en las próximas semanas y en los próximos meses. Tú puedes hacerlo porque los hombres no podemos hacerlo. Ya vemos evidencias de todo esto. Señor, aquellos que están preparándose para cometer ilícitos en esta noche, en estas semanas, para cometer robos, para cometer fraudes, deténlos, Señor. Hazlos cambiar. Toca sus corazones. Dales, oh Dios, una oportunidad para que ellos decidan seguirte. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos y damos gracias por todo. Amén. Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. Firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence
el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Abrimos la palabra de Dios, vamos a pensar en esta mañana en la gratitud a Dios. La pregunta de esta mañana, en este último culto del año, que nosotros siempre dedicamos a la acción de gracias año tras año, es: ¿debemos ser agradecidos? ¿Podemos ser agradecidos en un año como este? En un año que está terminando como termina este, ¿debemos ser agradecidos a Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la gratitud y del tiempo, los momentos para dar gracias a Dios? Qué distinto que sería nuestro mundo si fuésemos agradecidos. Aún en épocas de bonanza. Qué distinto que sería el mundo. Qué distinta que es la actitud de una persona cuando está agradecida. Cuando se levantan enemistades, desaparece la acción de gracias, desaparece la gratitud. Imagínense ustedes salir de su casa y estar agradeciendo al que les abre la puerta del ascensor, al que los deja pasar, al que les ayuda a cruzar una calle o llevar una bolsa, o gracias. O cuando uno baja de un taxi, gracias. No, pero yo le pago, gracias. Qué distinto que es. Cuando llega alguien a alguna empresa y viene algún empleado, alguna persona y le sirve un café. Ahora perdimos esta costumbre, por lo menos en lo que va de este año, de marzo en adelante. Gracias. No solamente darle gracias al que es rey, darle gracias al mendigo. Gracias. De punta a punta. Qué distinto sería. Vamos a entrar en materia. En primer lugar, este tema de la acción de gracias está presente en todo el Antiguo Testamento, en Israel, en el pueblo elegido de Dios para hacer luz a las naciones. Y ya allí los sacerdotes y los levitas, que venían todos de la tribu de Leví, los sacerdotes de descendientes de Aarón, que también era levita, ellos tenían muy en cuenta este tema. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Nehemías 12:46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos, las alabanzas y la acción de gracias. Quiere decir que en todo lo que tenía que ver con el aspecto cultico de Israel, no faltaba la acción de gracia de Dios, recordar para dar gracias al Señor. En Nehemías 11:17, un capítulo antes, va a documentar más todavía esto que acabo de leer. Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que comenzaba las alabanzas y acciones de gracias al tiempo de la oración. No solamente había personas entendidas, sino que había un director general que se ocupaba, tenía como misión que no se descuidara todo lo que tenía que ver con el comienzo, especialmente de las alabanzas, de la adoración y de la acción de gracias en el tiempo de la oración. Vayan tomando nota, cómo todo se va entrelazando.
La acción de gracias tiene que ver con el adorador, tiene que ver conmigo, tiene que ver con usted, tiene que ver también con la oración. En segundo lugar, también estaba presente este concepto de la acción de gracias en las ofrendas, en los sacrificios que Israel realizaba. Allí en el libro de Levítico, este manual para los sacerdotes, se dice en algunas oportunidades, en el capítulo 7, en el capítulo 22, se habla de sacrificio de paz y sacrificios de acciones de gracias. Y se va a decir en el capítulo 22, versículo 29, que estos sacrificios de acción de gracias hay que cuidar de que sean aceptables al Señor. Se va a decir también en el Antiguo Testamento que se enseñaba al pueblo a tributar gratitud al Señor. El Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, después de pasar por los Evangelios, por la vida de Jesús, que estamos recordando su nacimiento, todavía está vivo, está caliente en nuestras mentes, en nuestros corazones, Él vino al mundo, se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Se presentó con pruebas indubitables durante 40 días y ascendió a los cielos, de donde también va a volver. Esa es la esperanza del cristiano. Por lo tanto, la iglesia en el Nuevo Testamento es el nuevo pueblo de Dios, que ya no solamente consiste en gente de una etnia, que es la etnia judía, sino de todos los pueblos de la tierra. Y así estamos predicando para que el evangelio llegue a todas las etnias y a todos los pueblos de la tierra. Así que en la iglesia también está muy presente en el Nuevo Testamento este concepto de la acción de gracias. Se refuerza con lo que hizo Jesús por nosotros. Se refuerza con el tema de que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros somos salvos inmerecidamente, es decir, por la gracia de Dios. Estamos hablando de la acción de gracias, con una S final, gracias. Pero esa palabra gracias tiene la misma raíz que gracia, porque la gracia de Dios es un favor inmerecido, algo que nosotros realmente no merecíamos. Y cuando uno dice gracias, es interesante el concepto. Uno dice gracias también, y lo vamos a ver enseguida, cuando uno merece algo o cuando uno no lo merece. Quizá es más adecuado este concepto de decir, no lo merezco, gracias, pero aun cuando lo merezca. Yo soy un ciudadano y voy a hacer un trámite en una oficina pública. En realidad merezco que el empleado me atienda eficientemente y yo debo mis respetos al empleado o a la empleada. ¿Qué tiene de inconveniente cuando se termina y se recibe el trabajo o el papel o el trámite o lo que sea, decir gracias? Gracias. Enseguida vamos a ver más acerca de eso. La acción de gracias, dice la Escritura, pertenece a Dios. Allí en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, versículo 12, dice, diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. La acción de gracias le pertenece a Dios. Y en la adoración, cuando reconocemos a Dios, cuando reconocemos su grandeza, cuando reconocemos su poder, cuando reconocemos sus atributos, cuando reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando reconocemos su amor, reconocemos también y decimos, gracias Señor por lo que has hecho por nosotros en Jesucristo. ¿Le has dicho gracias a Jesús? ¿Se lo has dicho alguna vez en tu vida? ¿Le has dicho gracias porque ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario? Yo tendría que haber estado allí y vos moriste por mí en la cruz allí. Gracias, Señor. Pero también va a decir la palabra de Dios allí en el Apocalipsis que, fíjense qué texto interesante, Apocalipsis 4:9, nos va a decir, cada vez que estos seres vivientes celestiales, daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas
delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, como hemos leído antes en el otro texto, la acción de gracias, y este termina: porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiere decir que en el cielo, cada vez que los seres vivientes daban honra, gloria y acción de gracias a Dios, allí en el cielo, es algo que se repite permanentemente, la adoración celestial al Señor, al Cordero de Dios. Lo que me llama la atención es que estos daban acción de gracias a Dios, pero no son seres pecadores. Ellos no daban gracias a Dios porque ellos fueran o hayan sido perdonados. Todos los que siguieron a Lucifer, a Satanás, fueron expulsados, dice la palabra de Dios, de los cielos. Ellos están merodeando la tierra y tentando a la iglesia y procurando que la gente no se entregue a Jesucristo, pero no están en la corte celestial en este momento, en este tiempo, ya hace mucho. Estos seres que no tenían necesidad de decir gracias porque nos has perdonado nuestros pecados, igual dan acción de gracias a Dios. Y entonces me puse a pensar, ¿dan gracias a Dios por qué? Porque se da gracias a Dios no solamente porque uno es salvo, no solamente por la calamidad. Parece que esto va en contra de lo que yo me propongo en el mensaje de esta mañana. Que justamente en un año de dificultades tenemos que dar gracias a Dios, porque siempre hay cosas para agradecer al Señor. En este texto se nos dice que ellos dan gracias a Dios. Dan gracias a Dios por lo que Él es, por su pureza, por su santidad, por su poder, por su creación. Dan gracias a Dios porque Él es incomparable. Y nos dejan, la Escritura nos va enseñando paso tras paso. También nos va a decir, bajando al terreno cotidiano de todos los días, que importante es dar gracias a Dios por los hermanos. Por leer un texto, podríamos leer otros textos, pero por leer uno en esta mañana, vamos a leer Efesios capítulo 1, y dice así la palabra de Dios. Efesios 1, versículo 16, y va a decir así: no he dejado de dar gracias, obviamente a Dios, por ustedes, al recordarlos en mis oraciones. Hay otros textos. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en su primera carta, cuando escribe a los corintios en su primera carta, da gracias a Dios por los hermanos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué significan los hermanos para vos? Los hermanos en Cristo, la hermandad espiritual. ¿Estás anhelando, añorando presentarte en la casa de Dios para ver a tus hermanos? ¿Da lo mismo para vos asistir o no asistir a la iglesia? ¿Los llamás? ¿Les mandás un mensaje? ¿Participás del aliento mutuo que nos dicen las Escrituras? ¿Lo estás haciendo? ¿Orás por ellos? Pablo nos dice que es importante dar gracias a Dios por los hermanos. Tener hermanos en Cristo es una gran bendición. En segundo lugar, se nos habla de dar gracias a Dios también por la generosidad de los hermanos. 2 Corintios capítulo 9, versículo 11, en aquellos capítulos, el capítulo 8, el capítulo 9, que se habla justamente de las ofrendas, de la dadivosidad, va a decirnos a nosotros en esta mañana: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Fíjense que lo que Pablo está diciendo aquí, qué importante es ser generoso. Cuando nosotros practicamos las virtudes de la vida cristiana, hacemos que se eleven acciones de gracias a Dios, gratitud a Dios. Cuando mi vida es de buen testimonio, cuando ando en los pasos de Jesús, cuando sigo a Jesús como tengo que seguirlo, hago que el Señor sea honrado y que se le agradezca a Él. Cuando un hermano recibe algo en un momento de necesidad, ¿qué va a decir? Va a decirle gracias a lo mejor al que se lo envió. A veces no sabe quién se lo envió, porque muchas veces este tipo de ayudas, este tipo de donativos llegan en forma anónima. La gente no quiere saber quién es el que lo ofrendó.
Y entonces la gente que hace, gracias Señor, gracias, no sé quién me pudo haber enviado esto. Cuántos obreros, cuántos misioneros en la historia tocando fondo, no teniendo un centavo, reciben un dinero, un giro, un cheque. Así nos cuenta la historia, sin saber quién lo enviaba. Y elevan las manos al cielo y la vista y dicen, Señor, gracias por tu bondad. Fíjense, más bienaventurada cosa es dar que recibir, pero si nos tocara recibir, lo hacemos también contentos, porque sabemos que viene de algún hermano en Cristo, de alguna hermana, vaya a saber de dónde. Y esto hace de que nosotros demos honra y gloria al Señor. También nos va a decir la Escritura, y hay un texto aquí importante en 1 Corintios, capítulo 4, quiero leer del 1 al 5, van a ver cómo se relaciona. Acá hay una relación entre lo que el diablo quiere y lo que Dios quiere. Entre lo que la gente perversa que quiere frenar el avance del reino de Dios pergeña y desea, y entre lo que Dios desea. Fíjense lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, avanzamos hasta el 5 en el primer párrafo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Es decir, apostatarán de la fe, se volverán atrás, abandonarán el camino de Jesucristo. Y desgraciadamente uno lo ve. Yo lo he visto como pastor en estos 20 años, pero lo he visto en tantos años que tengo siguiendo a Jesucristo en la iglesia de Lanús y en la obra general de Dios. Los que abandonan la fe. Dice que en los últimos tiempos parece que esto va a ser una característica acendrada. Por eso se habla del tiempo de la apostasía de la iglesia, es decir, muchos querrán volver atrás y dejarán al Señor. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, o la Reina Valera decía cauterizada. Fuerte la palabra, pero es real, así es. Prohíben el matrimonio, así decía Pablo en su tiempo, y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. Fíjense lo que sucede aquí. Recién acabamos de leer un texto que dice que si nosotros somos dadivosos y ayudamos a los que necesitan, cuando las personas y nuestros hermanos queridos reciben esa ayuda, dan honra y gloria, acción de gracias al Señor. Pero este texto va a decir que lo que persiguen, los que siguen al diablo, los que se apartan del Señor, lo que van a hacer es prohibir, no te cases, prohibir, no comas esto, no comas aquello, y al prohibir eso que uno podría haber disfrutado, porque la comida es creación de Dios, Pedro mata y come, nada de lo que yo he creado es inmundo. Los gustos son una cuestión cultural, y a mí no me gusta esto y a mí no me gusta el otro, es una cuestión cultural nuestra. Pero la comida en toda la faz de la tierra, los vegetales, las frutas, todo lo que viene de las plantas, todo lo que sale del mar, la industria hictícola, los peces, los mariscos y todo lo que viene de los animales terrestres, más algunas aves de los cielos también. Pedro mata y come, nada de lo que yo he creado es inmundo. Cada vez que uno come, ¿qué hace? Da gracias al Señor. Da gracias al Señor. Cuando, ¿se acuerdan ustedes en la alimentación de los 5.000? Dice que allí había un jovencito, ¿no es cierto?, con algunos panes y algunos pececillos, y no tenía, era para él, no tenía mucho. 5 panes y 2 peces, y el Señor los multiplicó. Y dicen que antes de repartir, el Señor les dijo, ahora va a ser repartir, pero antes de repartir las cestas, las canastas, el Señor dio gracias. Había una costumbre judía, allí está citado en Mateo 14, 19. ¿Qué decía? ¿Qué decía el padre de la casa, el jefe del hogar, antes de comer? Invitaba a su gente, o aún con su familia. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que produces pan de la tierra. Y todos los que estaban allí en la mesa respondían, amén. Y entonces se daba la orden de repartir los alimentos. ¿Qué tema esto? ¿Qué tema
Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Él en todo tiempo de nuestra vida. Bendeciré al Señor en todo tiempo, de continuo estará mi alabanza, o la alabanza al Señor en mi boca, dice el Salmo 34, al comienzo. No olvides ninguno de tus beneficios, el Salmo 103, bendeciré a Jehová. No olvides ninguno de tus beneficios, y los empieza a enumerar el salmista, allí en el versículo 1, versículo 2, bendice, alma mía, al Señor. El Señor desea que nosotros le agradezcamos. La gratitud a Dios es parte de la adoración, de la alabanza al Señor. Es parte. Por eso los hijos de Asaf estaban dedicados a esto y había un jefe, como yo nombré en la antigüedad, porque todo estaba entrelazado en la cuestión cúltica al Señor. Así que en los últimos tiempos lo que va a suceder va a ser que, y yo pensaba, cómo el diablo, ¿no? Ahora estamos con este tema del aborto. Fíjense lo que sucede. Suceden cosas interesantes. No importa. Esto se aplica a toda criatura. Con capacidades especiales, a toda criatura. ¿Ustedes conocen algún padre, alguna madre, que esté en sus cabales, que no dé gracias a Dios por su hijo? Si eso no pasa, algo no está bien. Yo conozco algún caso, lo veo por los medios, no está bien. Algo no está bien. Y requiere de esfuerzo, de paciencia, de ayuda. Pero yo tengo 4 hijos. Cuando llegan los bebés al mundo, presencié los 4 partos de mi esposa. Cuando llegan las criaturas, es un sentido de gratitud a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Cuando uno ve cómo van creciendo, gracias, Señor. Así decía el salmista, tú me tejiste, tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Cuántas cosas que Dios ha hecho que quiere que las disfrutemos? El matrimonio entre un hombre y una mujer, si todo está conforme a la voluntad de Dios, no solamente lleva a la gratitud de los cónyuges al Señor, sino de aquellos que ven cómo ellos transitan, como ellos avanzan, como ellos crecen, dan gracias a Dios por sus vidas. ¿Cuántas cosas que Dios ha hecho y ha creado para que en definitiva nosotros demos gracias a Dios y lo honremos y lo adoremos? Y quisiera ir terminando en esta mañana y pensar también en dos textos más para terminar. El otro está en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Ahora, fíjense qué distinto es orar por alguien. Yo voy a orar por alguien porque me perjudicó, ¿no? Entonces voy a orar, Señor, haz, y a mí me han perjudicado en la vida como todos ustedes, en alguna instancia. Mira, la venganza yo pagaré, dice el Señor. Fíjense que el Señor aparta todo lo que es venenoso, nocivo para nosotros. La venganza, si alguien hizo algo malo, le pertenece a Dios, no es mía. No es mía, no tengo que agarrar ni un fierro, ni tengo que agarrar un arma, ni tengo que agarrar un cuchillo, no es mía. Si nosotros entendiéramos esto como sociedad, fíjense qué distinto que sería el mundo. No es nuestra. Y los cristianos, que somos el pueblo de la Biblia, tenemos que prestar atención y obedecer la palabra de Dios en este sentido. Cuando nosotros oramos por las personas, sean nuestros amigos, sean nuestros enemigos, tenemos que orar por ellos, hacer plegarias para que conozcan a Jesucristo. Y si conocen a Jesucristo y se equivocaron, orar para que recapaciten, suplicar y elevar acciones de gracias por todos. Y pone una coma y entra al versículo 2, especialmente por los gobernantes o por los que están en eminencia y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Ustedes dicen, no, pero entonces Pablo debe quedar bien con el poder de turno. Miren, cuando Pablo escribió esto, lo estaban acorralando a Pablo. El imperio lo mató a Pablo. Fue la ejecución de muerte para Pablo. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, estaba Augusto César, el emperador, los Césares, el imperio romano, con vara de hierro, que estaba rigiendo el mundo.
No era ni una democracia, ni un gobierno blando. No. Era complicadísimo el tema en el mundo. Y ahí se hacía o se obedecía a lo que decía el imperio a través de sus oficiales, o iban a tener dificultades y problemas. A pesar de no hacer nada en contra, por el solo hecho de seguir a Jesucristo y de decir, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. No es Kyrios César, sino es Kyrios Ixus. Y solamente por ese cambio de palabra entre César y Jesús, César y Ixus, ahí donde tenían o iba en juego la vida. Así que no era un momento fácil. Sin embargo, él está diciendo, hagan rogativas, especialmente por los gobernantes, por las autoridades, porque si ellos gobiernan conforme a la voluntad de Dios, se vivirá en paz y todos seremos bendecidos. Yo no estoy hablando a favor de un partido político, todos se han equivocado en la Argentina, lamentablemente. Todos los hombres nos equivocamos, pero se han equivocado en cosas, han acertado en otras. No todas las personas son malas ni son corruptas, pero hay un porcentaje de personas corruptas en todos los poderes de la nación, de las provincias y aún de los municipios. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? No, porque acá estas personas son una manga de esto, de lo otro. Es distinta la actitud cuando uno se pone y dice, Señor, gracias. Esto no funciona, oramos para que des luz en esto, pero gracias por esto otro que sí funciona. Miren, hermanos, debemos ser agradecidos. Tuve la oportunidad de viajar y vi cómo funcionan algunas sociedades en África. Y cuando llegué a casa, lo primero que dije, estuve en lugares donde en la misma cultura no se usan sillas, así que hay que estar sentado en el piso. Pero eso no es solamente eso. No hay agua potable, no hay hospitales, no hay ministerio de bienestar social, no existen. Entonces uno llega y dice, la Argentina tiene muchos errores, tiene gente corrupta, merecería gente idónea. Miren, a veces pensamos que, mira, no quiero, lo ideal sería un gobernante 10 puntos y honesto. Mira, si querés bajarme algunos puntos, pero dame un gobernante honesto. Eso sí lo queremos. Pero cuando uno llega aquí y ve todo esto, dice, Señor, gracias. Y perdona a la vez. Gracias porque nos has dado tanto. Y perdón porque a veces no sabemos utilizar las bendiciones que vos nos das. Pero para que se hagan rogativas por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente, dando acciones de gracias a Dios. Dando acciones de gracias a Dios. Y finalizo en esta mañana en algo que tiene que ver con esta actitud. ¿Tenemos que dar gracias a Dios? Claro que tenemos que dar gracias a Dios. Este es nuestro domingo de acción de gracias. Y damos gracias a Dios porque estamos vivos, damos gracias a Dios. Y si no estuviéramos vivos, obviamente no vamos a dar gracias. Pero ¿qué hacen los familiares? ¿Qué hace la iglesia? Aquellos que hemos confiado en Jesucristo, nos preparamos en esta vida para la eternidad. Hacemos lo mejor que podemos en esta vida. Tratamos de ayudar, tratamos de que se superen las ciudades, los pueblos, nuestras naciones. Tratamos de que la educación mejore, tratamos de que los hospitales sean mejores, tratamos que la gente sea honesta y nosotros procuramos serlo para vivir quieta y reposadamente. Y no solamente eso, no solamente tratamos, oramos, que es lo mejor que podemos hacer por nuestro país y por nuestra nación. Pero ¿cómo tiene que ser nuestra actitud? Ahora voy a leer 2 versículos y termino. Estos versículos de esta carta que Pablo escribe a los colosenses, las escribe esta, Filipenses, Efesios y otra carta más personal, en su primer encarcelamiento en Roma. Estaba preso en una casa alquilada, lo custodiaban los soldados de la Guardia Imperial del Emperador, con una acusación de parte de los judíos. Después de aquí salió en libertad, pero se comió 2 años porque eran cuestiones religiosas, pero no había infringido ninguna ley, no había cometido ningún desacato, no había cometido ningún delito. Pero así pasa muchas veces con los cristianos, sufrimos injustamente porque Jesús sufrió injustamente y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero aún así, damos gracias a Dios porque tenemos esperanza eterna en Jesucristo, aun cuando nos quitaran la vida, aun cuando nosotros tengamos que pasar por dificultades de todo tipo, tamaño y color. Damos gracias al Señor porque Él siempre está con nosotros conforme a su promesa y no nos deja
nunca. Colosenses 2, versículo 7, dice, voy a leer el 6 también, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, hermanos queridos, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud, y llenos de gratitud. Esa es la vida cristiana. Cuando uno ve un cristiano que siempre está refunfuneando, que siempre le busca la quinta pata al gato, que siempre está enojado, uno dice, este o esta algo están haciendo mal en su vida cristiana. Esto no es la vida cristiana de la cual habla la palabra de Dios. Así tiene que ser nuestra vida. Y cuando vamos al capítulo 4 de la misma carta de Colosenses, versículo 2, va a decir, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y después dice al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Para que el Señor me dé claridad cómo debo hacerlo, cómo debo predicar, cómo debo esparcir y proclamar su palabra. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento, hermanos. A veces cuando nosotros oramos son peticiones. Pastor, ore por esto. Yo me gustaría también que nos acostumbremos todos a decir, oren por esto y den gracias por esto. Oren por esto, pidan por esto, den gracias por esto en mi vida. Hoy es día de acción de gracias. Yo he escuchado mucho, no es que me parezca que es desacertada la frase, que se termine este año, por favor, que se termine este año. Ahora yo pregunto, ¿Dios ha estado con nosotros? ¿Dios ha estado o no ha estado con nosotros? Dios ha estado con nosotros. Él en su voluntad permisiva permite que pase todo lo que está sucediendo, de muchas índoles, pero Él no quiere el mal. Él no desea el mal. Él desea que nosotros obedezcamos sus palabras, su palabra, sus estatutos, y caminemos en honestidad, caminemos en pos de su voluntad y en pos de sus caminos. Lo que queda aquí registrado es, demos gracias. Y miren, está entroncado la oración con la gratitud. Cuando Jesús ora en la tumba de Lázaro, Él viene, Lázaro está siendo velado, se demora 2 días. Hay un gran mensaje de un gran hombre de Dios, Alejandro McLaren, las demoras del amor. Llega 2 días más tarde allí a Betania y ya estaba él enterrado. Hacía 4 días que había muerto, ya estaba en proceso de putrefacción, hiede ya, dice la palabra. Y dice en la escritura, en el Evangelio de Juan, que el Señor lo llevaron a donde estaba, a la cueva donde estaba él sepultado, o por lo menos colocado, y entonces él se paró afuera de ese lugar, había otros que estaban alrededor, y dijo, Señor, te doy gracias, porque siempre me escuchas. Fíjense la teología de la oración, enlazada con la adoración, te doy gracias, porque siempre me escuchas. Miren si no hay motivos de gratitud. Cada vez que elevamos una oración en estos meses de pandemia, el Señor la escuchó. Y cuando las elevamos en momentos de alegría y de fiesta de nuestra vida, el Señor las escuchó. Y cuando las elevemos hoy, y las que ya hemos elevado hoy al levantarnos y anoche, el Señor las escuchó, y Él las escuchará y las seguirá escuchando hasta que retorne en gloria. Pero el Señor nos enseñó, te doy gracias porque siempre me escuchas. Yo lo digo como una enseñanza, porque quiero llevarlos a ustedes en esta mañana, quiero estimularnos mutuamente, a ustedes y a quien está hablando por la palabra de Dios, a ser agradecidos en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en verano, en invierno, en prosperidad y en adversidad, en la juventud y en la senectud, en pobreza o en riqueza, en salud o en enfermedad, en todo tiempo seré agradecido al Señor. Y por último, te invito en esta mañana
a vos que me estás escuchando, ¿le has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Le has dicho perdón por mis pecados para poder tener la oportunidad de decirle cuando el Señor te perdona? Él quiere perdonarte, te está esperando. Decirle gracias Señor porque me has salvado, gracias porque me has perdonado. ¿Qué esperas? Este es el último domingo del año. ¿Qué esperas? Entregale tu vida a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Pum patum 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 pa patapum patum 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 pum pum patum 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 pa patapum patum 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 pum. Alma que abatida estás, alma que abatida estás, alma que abatida estás. Pon tu fe tan Solo en Dios. Alma que abatida estás, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios. Alma mía que abatida estás, pon tu fe en Dios y bendice mi alma al Señor. Oh, alma que abatida estás, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios. Vive alma mía que abatida estás, pon tu fe en Dios y bendice mi alma al Señor. Bendecid, bendice al Señor, Él es quien transforma todo el ser.